Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Hablamos de lo que no se habla, ideas, temas y profesiones desconectadas, con énfasis en gente, bienestar e innovación empresarial. Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce, donde hablamos de lo que no se habla. Y hoy es ¿por qué liderar? Según Eileen. Y ella es la que nos tiene la cita para hoy. Eileen, ¿cuál es la cita? Bueno, la cita, me encantó que me preguntaras cosas que yo digo frecuente en este tipo de evento o de oportunidad. Yo siempre digo, el cielo ya no es el límite. Nosotros podemos hacer muchas cosas y es no tener miedo para atreverse a soñar y que el miedo, si lo tienes, sea lo que te impulsa a que nosotros podamos lograr nuestras metas. Y las mujeres podemos hacer cualquier cosa, no todo a la vez, pero ser mujer es un superpoder. Yo siempre lo digo y tengo una compañera que me ayuda mucho en estos eventos que me dice, esa es tu cita, ser mujer y ser mujer latina es un superpoder. Así mismo. ¿Y saben por qué está Eileen aquí? Bueno, hay varias cosas. Número uno, es mujer de Sabana Grande y estudió ingeniería civil. Primera ingeniera en su familia. Luego se va a Estados Unidos, gente, a trabajar. Así que ahí se dio cuenta que era latina. Es que yo vi un TikTok, después les pasamos el enlace. Tiene los secretos. Sí. Se va para allá, se da cuenta que es latina, porque obviamente es que acá no estamos acá no hablamos de eso. Sí, acá todos éramos no somos boricua. minoría. No, eso no existe. No eso lo vivimos. No, sí. Así que allí como mujer latina, ingeniera, se da cuenta y empieza a trabajar y a tener unas oportunidades maravillosas. Así que ella ha liderado fuera del país. Lideró, yo me imagino que en el colegio, me imagino que también, en Mayagüez, me sospecho que sí. Sí. Sí, muchas cosas. Y entonces luego le da con venir para volver para acá y de las cosas de la vida acepta un trabajo que yo no creo que yo lo aceptaría. Ella acepta, mire, nada más y nada menos que secretaria de Transportación y Obras Públicas. O sea que cuando a veces pensamos en los lugares que no nos gusta ir, uno de esos es justo el sesco, ¿verdad? Y ella aceptó ese gran reto y se convirtió en la primera mujer secretaria de ese departamento. Así que por eso es que Eileen está aquí. Y así que arranco con la pregunta del saque, ¿por qué liderar? Sí, ¿por qué liderar? Específicamente tú dices que yo me enteré que era latina o que eso era importante. Yo tenía 21 años y estaba trabajando en la NASA en Alabama. Una de esas oportunidades que me dio la vida de solicitar a un internado de universidad y me escogieron. Éramos 2 de Puerto Rico y ahí fue que descubrí esto de que yo era una minoría y yo era latina. Pues entonces ahí tú te das cuenta que ya tú no eres simplemente Eileen sola. Tú representas un grupo de personas que para muchos somos marginados o que no estamos representados en la industria, específicamente en STEM, porque las mujeres latinas somos un 2 a un 3%. Dile que STEM para que... STEM, ciencias, matemáticas, tecnología y ingeniería, en inglés. Pero yo entré a ingeniería porque era buena en ciencias y matemáticas y los maestros de la escuela me impulsaron a que debería ver ingeniería como una posible profesión. Mami era maestra de inglés, papi era representante de ventas, no había ingenieros en la familia, así que yo no tenía ese modelo a seguir, pero me interesaba mucho y me encantaba la parte de viajar, de construir. Cogí estos exámenes de aptitud que te dan en la high school y ahí salió que era comunicaciones o ingeniería civil. Solicité para las 2 universidades, Sagrado Corazón y el Colegio de Mayagüez. Sí, primero me aceptaron en el Sagrado Corazón y después en el Colegio de Mayagüez y decidí irme a estudiar ingeniería y añadir las comunicaciones y adiestrarme y entrenarme en comunicaciones, pero por el lado, como un suplemento, ¿no? Maravilloso. Así, para prepararme para poder llevar el mensaje como ingeniero. Los ingenieros a veces nos dicen... tan cuadra. Y que si tímidos, que los ingenieros no nos atrevemos a hablar, que trabajamos en la parte técnica, pero los ingenieros también somos vendedores, tenemos que vender nuestro servicio y nuestro trabajo. Y yo trabajé en investigación, claro, y trabajé en investigación, y para tú trabajar y ser un ingeniero de investigación, tú tienes que publicar tu trabajo, escribir reportes, informes técnicos, y eso es una forma de comunicación. Así que yo me he adiestrado en poder ser mejor en hablar en público y expresarme y escrito también. Pero ¿por qué liderar? Porque yo desde temprano entonces me di cuenta que cuando yo estaba en los lugares donde no había mucha gente que se parecía a mí, ya yo me convertía en un modelo a seguir y eso era bien importante porque entonces
quizás yo era la primera, no voy a ser la última, así como fui la primera mujer en DTOP, yo sé que no voy a ser la última. So ya era una responsabilidad y un deber de que yo he tenido estas oportunidades, entonces ahora me toca a mí transferir eso y ayudar a otras niñas, otras latinas, a subir también, y que entonces si yo estoy sirviendo de líder, que yo sea una líder positiva, que motive, ¿no? Que estas mujeres vean que si ella lo hizo, la nena de Sabana Grande, de Eileen y Sergio, mami y papi, que lo hizo sin palas y sin padrinos, porque de verdad tuve que aprender lo que era la ingeniería, solicitar a los internados de verano, hacer préstamos estudiantiles, tenía becas, gracias a Dios, porque en casa no había muchos chavitos. Así que yo aprendí que no podía depender de nadie para que me ayudaran a llegar a lo que yo quería hacer. Sí tuve muchos buenos mentores, pero dependía de mí, de mi educación, de que yo trabajara, que me adiestrara, que me educara bien. Perseverancia, disciplina. Para distinguirte, porque hay mucha gente buena. Claro. Y mucha gente que hace cosas maravillosas en Puerto Rico y nos estamos distinguiendo en muchas áreas de toda la industria. Pero tú tienes siempre que dar algo extra para que dentro de todo, entonces tú puedas brillar. Y la parte de liderazgo me ayudó a mí a distinguirme como ingeniera, como estudiante, cuando iba a los internados. Ser voluntaria y preguntaban quién quiere hacer esto o quién quiere ser juez en la feria científica para los estudiantes. Yo. ¿Quién quiere ser juez en las competencias de matemáticas de la high school? Yo también. Yo. Y yo alzaba la mano y así. Mi papá decía presentar. Sí, mami también. Así que, pues, qué bueno que dijiste eso para no decirle. Mami me decía eso. ¿A quién tú saliste tan presentada? Y yo decía, yo no sé. Era como que tú recibías esta recompensa personal, porque no es ni tan siquiera que tú lo hagas por recibir algo, pero se sentía también poder hacer estas cosas y muchas veces cuando yo hablo en los eventos ya después de tantos años y comparto mi historia, niñas y otras mujeres vienen a donde mí, me agradecen, me dicen lo lindo, lo que escogieron del mensaje. Sí. Y uno nunca sabe cómo los vas a inspirar. Todo el mundo recibe algo distinto cuando uno está hablando. Y esa parte a mí me gusta mucho porque yo no sé cómo vamos a conectar, pero siempre conectamos con alguna manera. La persona que está allá escuchando, así mismo, tú no sabes qué le va a inspirar, pero eso es lindo, porque entonces, y cuando te lo comparten, tú dices, qué bueno que decidí sí liderar, que me atreví, porque da miedo, específicamente cuando tú no ves gente que se parece a ti, es porque yo voy a poder, y con quién me voy a, ¿sabes? ¿Dónde está esa persona que es como yo que llegó? Pues entonces te conviertes tú en ese modelo para la próxima. Y hay que ser valiente, porque de verdad que es valiente y no esperar a que alguien te diga cómo hacerlo o qué hacer, tener mucha iniciativa propia y prepararse. Hay que prepararse, esto no es suerte, esto hay que estudiar y trabajar fuerte. Así mismo. Aquí de hecho estamos en el mega viernes del Instituto de Ingenieros Civiles, que es parte del Colegio de Ingenieros. Agradecemos a la presidenta Francesca Rivera, que coordinó este espacio para que pudiéramos entrevistar aquí a Eileen. Así que eso que están viendo allá en el fondo es justamente parte de este gran evento. Y yo escuchándote, es como, hay gente que uno escucha la historia y es que desde pequeños o desde en algún punto decidieron que iban a luchar por esto y que esa iba a ser su causa. Pero en tu caso la causa te escogió a ti. O sea, cuando te das cuenta que eres mujer latina, que eres minoría en lo que estudiaste, en el país, exacto. Y me imagino que también en la NASA y ¿verdad? En la organización. Sí. Y hay muchos boricuas en la NASA y yo creo que eso fue también inspirador de que yo llegué aquí, es una nueva generación, yo era de las más jóvenes, y ver que habían personas que habían llegado de Puerto Rico y que estaban ahí distinguiéndose, tú decías, yo también quiero llegar a eso. Y tuve muchos buenos mentores boricuas que estaban todavía en la NASA, que 24 años después, porque esto fue en el 2001, que yo estuve en la NASA en Alabama, en Huntsville, en Marshall Space Flight Center, están ahí. Wow. Y en todo este tiempo yo me he mantenido en comunicación con ellos, muchos se han retirado, otros todavía están en la NASA, y boricuas que se han distinguido. Entonces uno crea esta red de conexión con personas que vienen de tu isla y que están haciendo cosas maravillosas, y uno siempre los tiene como mentores y también como personas que te apoyan y te ofrecen oportunidades, aunque tú no estés en el salón, aunque tú no estés en el lugar, hablan de ti, y eso es porque ven ese deseo de uno progresar, de crecer, y yo siempre soy buena en mantenerme en comunicación. Ahora es fácil con el email y con los textos. Antes yo escribía cartas
Y eso se hacía, sí, se escribían las cartitas. Después que salías de un evento, la carta de agradecimiento, los emails ya estaban, no soy tan... Pero ahora es bien fácil. No, ya dijiste 2001, sabemos que no eres tan... No, y 2001 estamos no estaba contemporáneos. todavía Facebook y todas estas cosas, eso no existía, pero el email sí. Ya el email estaba Hotmail, MySpace. ya Hotmail en 2001 estaba Hotmail, estaba ICQ. Coquinet, AOL. Eso era lo que estaba. Eso era lo que estaba. Pero yo siempre fue eso. Mi nena escucha eso y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? Mi nena tiene 14 años, ella no sabe esas cosas. Eso ahora mismo es todo instantáneo y rápido. Exacto. Pero que sí tú tienes que hacer, tienes que ser intencional en la parte de mantenerte en comunicación con estas personas, porque no es tener una agenda de que esta persona me puede proveer en el futuro. Es que nunca sabemos estas relaciones que uno hace, por qué están sucediendo. Y sinceramente yo, como líder en la industria desde joven, desde la universidad, cuando aprendí qué era lo que era ser un líder, pues parte del liderazgo ha sido mantener esas buenas relaciones con estas diferentes personas, y pasan los años y tú dices, mira, este era el propósito de crear esa relación. Así. Y son amigos, son gente que uno quiere, pero me han ayudado mucho en el camino también. Claro. Y yo a ellos ahora yo estoy en la posición de poder ayudar más personas, pero mismo. Mucha gente me ayudó a mí a llegar a donde yo estoy. Así mismo. Sí. Y hablando de todo un poco, el término de estar, aceptar, ¿verdad? Porque ya te pregunté en general por qué liderar, pero ¿por qué aceptar liderar en el gobierno? O sea, si algo tal vez... digo, esto es un secreto a voces, ¿no? Que la gente dice, bueno, tal vez no hay buenos profesionales que decidan meterse a liderar en el gobierno. Sí, qué triste, y entonces tú eres un caso de alguien que no viene de haber estado activa en ningún partido político, o sea, no es que estaba desde pequeña en meetings, ni nada, ni familia, o sea, tú realmente es que te llamaron a ejercer como profesional, porque viene a raíz de tu profesión, que por eso es que te invitan a dirigir. Así que, ¿por qué lo escogiste? Pudiéndote quedar tranquilita en el sector privado. Con el mega sueldazo. Digo, tranquila, mira, tranquila entre comillas, porque ¿verdad? No es ni tan tranquila, ¿verdad? Pero fue interesante porque yo creo que al comienzo siempre dudan, como que, pero ¿y por qué ella quiere hacer esto? ¿Qué quiere sacar de esta posición? ¿Será que va a ir...? Alguien escribe en las redes. Favores políticos. Sí, favores políticos. Allá de un favor político, el chequetazo. Yo decía, ¿qué chequetazo? Si uno recibe un corte de casi un tercio de su sueldo de la industria privada. Ese fue el cantazo económico que recibí yo, y yo lo hice consciente de que eso iba a pasar. Y me preparé económicamente con mi esposo, que también es ingeniero, y vamos a hacer este sacrificio económico porque... Primero que todo, nosotros nos mudamos de regreso a la isla. Yo estuve 11 años fuera, en Estados Unidos. Tuve 3 años en Mississippi, tuve 8 años en Florida, y en el 2014 regresamos a Puerto Rico. Él también, como dije, es ingeniero. Queríamos siempre regresar porque de aquí fue que salimos los dos. Veíamos las situaciones que tenía Puerto Rico, tanto políticas, económicos, sociales. Y era como que si todo el mundo se va, ¿quién va a ayudar a nuestra isla? Y aquí está mami, papi, mis tíos, mi sobrino, mi hermano, y mi suegro. Y siempre que teníamos ese compromiso de que nos vamos, pero vamos a regresar. Okay. Cuando la compañía abre oficina en Puerto Rico en el 2010, que yo ayudé a abrir esa oficina, siempre era con la meta de regresar. En el 2014 se me da. Regreso, estoy en Puerto Rico. Muchos años. Sí, tardamos 11 años. Estuve en Estados Unidos cuando pude. Y fue antes del huracán María, que era un tiempo distinto al que estamos ahora. Claro. María cambió todo. No me arrepiento nunca de haber regresado a Puerto Rico, aunque ha sido bien fuerte. Levantar una compañía de ingeniería civil aquí en Puerto Rico fue bien difícil. Después que estaba todo muy bien, que me pude distinguir en la industria puertorriqueña de ingeniería, llega esta oportunidad de que me llaman en noviembre del 2020, en la pandemia, para solicitarme mi resumen para consideración como secretaria del DITOP. Yo pensé que era una broma, yo pensé, esta persona está loca, yo ¿qué es? Y surgió, y tenemos que tener bien consciente que lo que usted verbaliza, lo que usted dice o manifiesta, eventualmente te regresa a tu vida. Sea bueno o sea malo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque yo le digo a mi nena de 14 años, trátate bien y trata bien a tu cerebro para que tu cerebro produzca buenos mensajes, ¿no? Porque esto tú lo internalizas. Y yo le dije a una persona importante, para mí, era una amiga, que algún día, si yo estaba en el gobierno, yo quisiera ser secretaria del DITOP. Ya lo había dicho de joven a mi mamá, y mi mamá decía, pues,
Mami siempre fue, no hay límites, usted puede hacer lo que usted quiera. Qué bella. Pero eso nunca me lo creyó. Nadie en mi familia Sí, había trabajado. sí, ok, sí. Baby, ok. Pero como no había nadie en la política en mi familia, yo tampoco, yo era ingeniera. Nosotros los ingenieros resolvemos problemas. Pero la persona me pidió el resumen, me resistí un poco, envié el resumen, me llamaron, me entrevistaron. Nadie en la política me conocía, nadie en el partido, excepto las personas que eran colegas de la industria. Y cuando me dicen, hiciste una excelente entrevista, ahora te va a entrevistar el señor gobernador, y el honorable Pedro Pierluisi, que para mí yo decía, yo nunca lo he conocido, pues voy a ir a conocer al gobernador. Aquello fue una experiencia tremenda. Me ofreció el trabajo como secretaria del DITO por mi resumen, porque no nos conocíamos. Wow. Yo no estaba, y esto es público, aunque me causó un poco de problema porque pues la política tiene mucho que ver, ¿no? En estas posiciones, y yo no venía de ese claro. De ese si mundo. No pertenecías a ningún clan. A ningún partido. Yo no estaba afiliada, nunca había estado afiliada. Siempre había ejercido mi derecho al voto, pero nunca había estado afiliada, y eso pues no cayó muy bien. Claro. Porque ella... que ya salió de la Cuando nada. está fulano, mengano, perencejo. Pero el gobernador Pedro Pierluisi es un gran líder, una persona muy justa, muy inteligente, y él en mi resumen vio que yo quiero que sea la secretaria del DITOP, y me ofreció la posición, y yo dije, Dios mío, yo regresé a Puerto Rico a ayudar. Hace muchos años manifesté que yo quería hacer esto sin saber lo que eso significaba. Es el momento. ¿Ahora es qué? Claro. Y tanto que hablamos de que Puerto Rico, que las cosas estaban difíciles, yo había regresado para contribuir. Mi esposo me dijo, después que analizamos todo, tú siempre has querido hacer esto, siempre ha sido algún sueño tuyo, una meta de tu carrera. Vas a ser la primera mujer, que es histórico, y yo había trabajado muchísimo abogando por la mujer en la ingeniería. Y me dijo, este es el mejor ejemplo que le puedes dar a todo eso que tú has hecho en tu carrera. ¡Qué bueno! Y yo... Ese por si tenías dudas, creo que... Él se resistió al principio. Después nos sentamos y hablamos, y me dijo... ¿Es ahora o nunca? Pues ese fue el mismo argumento que él usó para convencerse, entonces. Sí, él, te lo dijo a ti después. Después que hablamos, que él me había dicho, él me dijo a mí, ¿tú estás loca? Y yo dije, yo creo que sí. Pero después que lo hablamos, y esto fue una decisión familiar, yo no iba a tomar esa decisión sin claro, mi esposo, claro. Porque tú decides impacta liderar, a todo el mundo, no es solo... la vida completa. Bueno, esto fue, mi entrevista con el gobernador fue creo que el 4 de diciembre, un viernes. Ya el sábado, pues yo después del análisis que hice con mi esposo acepté. El domingo renuncié a la compañía con quien yo había estado 15 años, que fue un shock, porque yo dirigía las operaciones de Puerto Rico y el Caribe. Y eso es como tirarse medio sin paracaídas, by the way. Sí, y el lunes el gobernador lo anunció en la conferencia de prensa, y el martes mi cara estaba en todos los periódicos y en todos los lugares diciendo quién es Eileen Vélez. Y yo quería saber qué estaban diciendo, déjame ver, a ver qué dicen de mí. Como todo lo que se había publicado en las redes sociales y en el internet había sido mi trabajo con la Sociedad de Mujeres Ingenieros, con la Sociedad Americana del Cáncer, con la Sociedad de Leucemia, con los niños, con las semanas de ingeniería, con el Colegio de Ingenieros, que yo era de la Junta de Directores también de Florida. Claro. Era todo positivo, y salió lo de la NASA, salió... Y de impacto social. Sí, pues no había nada negativo que decir. Pero mira qué interesante que con todo y eso, y siempre estamos pidiendo que los líderes en el gobierno sean personas capacitadas, profesionales, neutrales e imparciales, me trataron malísimo. Aquellos comentarios fueron horribles, y lo que yo veía en las redes sociales y las dudas de los periodistas, habían periodistas que me odiaron siempre y nunca me entrevistaron, ni me vieron, ni me conocieron. Yo decía, qué injusto, porque yo sacrifiqué mi vida, mi privacidad, mi familia y mi carrera, porque pudo haber ido muy mal, gracias a Dios fue muy bien, por servirle. Eso fue una apuesta. Sí, por servirle a Puerto Rico. Y fue bien fuerte. Que yo dije, siempre queremos un líder que sea justo, que sea profesional, que sepa. Mira, yo llegué aquí por el resumen que yo tenía, no por las conexiones que tenía. Yo no conocía a nadie. Excepto la persona que conocí en la industria, que fue la que dijo, yo conozco una mujer que pueda hacer este trabajo, déjame pedirle resumen. Y fue bien fuerte. Claro. Que a mí eso para mí fue bien decepcionante. Y eso por eso en parte esta temporada, porque cuando una persona está en una posición de liderato, ¿verdad? Ya no solo liderar, sino una posición formal de liderato, es como que dejan de ser personas. Sí. Entonces hasta les demonizamos, invisibilizamos la persona que está atrás. Sí. Y cuando es en gobierno, peor. Sí. Porque son las personas culpables de todo. Son las personas malas de la película. Todo el mundo roba. Todo el mundo es que tiene un familiar o hay realmente hacerlo. Sí.
tú sabes que exponerte a eso es exponerte a un escarnio público sin necesidad, Sí. ¿verdad? Sin necesidad de hacerlo. No. Y por eso hablar de esto es importante, Claro. para ver que quienes están escuchando y viendo, la próxima vez que vayan a hablar de una persona en un cargo político, recuerden que es una persona, es hija, es madre, es padre, es un hermano, una hermana, que puede estar haciendo cualquier otra cosa y escoge servir a su país Sí. en el servicio público. Y que muchas personas buenas de la profesión, de la industria, quizás no van a querer hacerlo y servir a Puerto Rico Claro. por el miedo de lo negativo. Y a mí me dio mucho miedo también. Es como te dije al principio, ¿no? Aunque tengamos miedo, vamos a lanzarnos. Y lo hice con miedo. Y me recuerdo, ya daba charlas a niñas y me decían, pero no te da miedo, no te dio miedo. Y yo, claro que sí, vivo con miedo. Yo tenía miedo, pero Claro. no dejaba que ese miedo me cegara ni me aguantara, porque entonces, si vamos a permitir que el miedo te controle, pues no haces nada, no sales de tu casa. Pero hubo muchas cosas lindas que pasaron en el Departamento de Transportación. Nunca me voy a arrepentir. Hubiese querido haber tenido unos conocimientos al comienzo, Ajá. más para poder manejar esa parte de la política que estaba en la posición, que quizás me hubiesen ayudado un poco más a que el principio hubiese sido más llevadero. Claro. Pero no me arrepiento. Yo, como te dije, era ingeniera, yo sabía hacer mi trabajo, era ingeniera de transportación, en el área de pavimentos, de aviación. Heredamos una agencia con muchos retos, no se resuelven las cosas de un día para otro. Ni en 4 años. Ni en 4 años. Así que y cuando ya llevábamos, pues obviamente, décadas de muchas situaciones en la infraestructura de Puerto Rico, pero yo salí de ahí muy satisfecha con lo que hicimos en el sesco digital, en los sescos, en el mantenimiento de las carreteras, que aunque faltaba mucho por hacer todavía. Pero Sesco Digital, de Sí. verdad que es un no, super sí. plus, o sea... Ya no tenemos Zootopia, Disney. Sí, no, eso ha lo sido una perezoso. maravilla, de verdad que Siempre sí. hay espacio para mejorar todo, pero en realidad se hizo mucha innovación en la parte de tecnología. Tengo que decir que en el programa de desarrollar fondos para la agencia, dejamos la agencia con dinero propio, que eso no Mira para existía, allá. un ingreso propio que entraba de las multas electrónicas. Se pudo capturar eso que no se hacía, porque las multas como eran en papel, pues no se capturaban. Se desarrolló el sistema electrónico y usted lo podía pagar con un descuento en Sesco Digital. El dinero 70% llegaba al DTOP para hacer mantenimiento de carreteras cuando el TOP no tenía dinero nunca para hacer por ahí. nada. O sea, que tampoco podemos pretender quitarle el dinero a una de las agencias más importantes de la isla, como es el Departamento de Transportación, que tiene que mejorar la infraestructura de la isla, eso es constitucional, sin dinero. Claro. Entonces no esperen milagros. Pues nosotros Claro. nos dedicamos a que la agencia tuviese dinero, creamos una oficina de fondos federales que no existía, Mira para con allá. millones de dólares, más de 300 Que están millones para eso, sí. de FEMA para eso, Wow. y no habían oficinas de fondos federales, no habían fondos obligados para trabajo permanente, no había un programa de mantenimiento. Las agencias no estaban conectadas todas ni coordinadas, entonces eso era trabajar también en poder abrazar la sombrilla, que la sombrilla trabajara como una unidad, darle prioridad al transporte colectivo y que esos sistemas funcionaran. Se hizo mucho en 4 años que quizás la persona que estaba molesta o que constantemente criticaba en las redes sociales no lo veía o no lo quería ver, pero sí hicimos muchas cosas en ese tiempo y en poco tiempo. Así que yo me fui satisfecha con lo que hice como ingeniera, como la primera mujer secretaria, con el equipo de trabajo que tenía y con los recursos que tenía al momento. Así que no me puedo arrepentir y estoy bien orgullosa de haber servido con el señor gobernador, con Pedro Pierluisi, tremendo líder, un hombre elegante, un hombre respetuoso, inteligente, que fuera de los temas políticos y los ataques políticos, yo trabajé con un gran líder. Y me ayudó a mí a liderar también, así que hay que ver lo bueno también, no podemos vivir todo el tiempo pensando que estamos haciendo las cosas mal o, Claro. que nada se hace bien o que toda esa gente que estaba ahí era mala. Yo te hablo de la experiencia que tuve yo en esos 4 años. Obviamente todo eso requiere continuidad y requiere que haya una visión para que sigamos unidos en beneficio de la isla, aunque Claro. tengamos diferencias políticas y cualquier otra diferencia. Si no trabajamos unidos, esto no va a funcionar nunca. Así mismo. No. Y obviamente hay que decidir liderar desde los escenarios que estemos. Exactamente. ¿Qué tú crees que es clave como líder para entonces lograr? Porque obviamente no es algo que se logra sola. Exacto. O sea, sí, ¿verdad? En las distintas compañías privadas que estuviste, que has estado y acá. ¿Qué ha sido clave para lograr que el equipo de trabajo Sí. se una contigo y te ayude a lograr tu visión? Sí, bueno, tiene que haber una visión clara de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y una meta en común. Por ejemplo, en Puerto Rico,
cuando abrimos la oficina, era crecer como una compañía local de ingeniería civil, reclutar estudiantes y ingenieros de Puerto Rico, unirnos a la industria que ya existía aquí en Puerto Rico para trabajar juntos, para desarrollar, ¿no?, una mejor infraestructura. La compañía es ingeniería civil, así que estábamos claros cuál era el modelo nuestro de la compañía y cómo entrar o cómo, necesitamos un plan para poder entrar a Puerto Rico y ayudar a las situaciones que estábamos teniendo como isla. Lo único sí que te digo que es clave tener un buen equipo de trabajo. El equipo de trabajo tiene que saber cuál es la visión y todos trabajar para eso. Hay que poder darle reconocimiento a los empleados y no solamente dinero. Claro. Porque a veces todo el mundo piensa, ¿por qué hiciste eso si no eso no pagaba? Es que eso no es el único incentivo. El dinero es importante, claro que sí. Hay que pagar la escuela de la nena, la casa, la luz. Pero no es el único motivador. Y los empleados necesitan saber que están haciendo un trabajo que vale mucho. ¿Cuál era? Estabas trabajando para tu isla, para mejorar lo que muchos años quizás no se había trabajado. Y tú vives aquí, tú quieres una mejor calidad de vida. Nosotros somos ingenieros y todos los días mejoramos la calidad de vida de los puertorriqueños o donde estemos en el mundo. Así que tiene que haber una misión clara entre el grupo, pero tiene que haber los recursos también y el tiempo. Tienes que darte un tiempo. Nosotros sabíamos que comenzar a trabajar en Puerto Rico en el 2014 iba a conllevar unos años de preparación, de inversión, de hacernos conocer en la industria. Se escriben muchas propuestas de trabajo y muchas te las ganas, otras no. No te puedes rendir, tienes que seguir, tienes que saber que tus destrezas ayudan a lo que el cliente está buscando y a veces pues no eres el que gana la propuesta, pero hay que seguir buscando trabajo y no rendirse, ¿verdad? Aquí hubo muchos no. De cuando yo llegué en el 2014 abriendo la compañía aquí, hubo muchos no, pero hubo muchos sí también y crecimos y reclutamos personal y la parte de asegurarnos que la compañía era local, que nos hacíamos partnerships, colaboración con compañías locales, con ingenieros que estábamos reclutando del Colegio de Mayagüez y de la Politécnica. Era importante porque yo no quería que nos vieran como una compañía que vino de afuera a hacer trabajo y si las cosas se van mal, nos vamos. No, esto es una empresa puertorriqueña con boricuas, con gente que vive aquí. Así que yo creo que eso fue importante también para que el grupo también se sintiera con un sentido de responsabilidad. Identidad, pertenencia. Y hacemos esto porque esta es nuestra vida. Sí, es mucho orgullo. Sí, y eso sigue siendo parte de la misión nuestra. Tenemos un modelo de una compañía que es basada en práctica, o sea, basada en práctica de ingeniería civil y es como si los project managers, los gerentes de proyectos o el practice builder, el modelo, es que tú tienes la compañía casi con tu propia compañía, con tus propios clientes dentro del andamiaje de la compañía. Y eso te da esa responsabilidad de que si tú tienes tus clientes, tú trabajas con las personas con quien tú quieres trabajar, tú creces tu equipo y reclutas tu equipo. Y si tienes 10 clientes, pues esos son los 10 clientes que vas a liderar y que vas a asegurarte que el trabajo se hace, que te paguen, que cobres la factura. Y si no cobras la factura, no te pagan el bono. Así que en realidad, si trabajas en una mega compañía o en un andamiaje, tú tienes una responsabilidad también tuya en tu práctica. Así que es basado en práctica y es basado en esfuerzo. Así que la verdad que estamos bien claros en que se trabaja fuerte, pero las recompensas son buenas también. Y eso ayuda porque el empleado tiene esa motivación de que yo trabajo fuerte, pero tengo seguridad económica para poder irme de vacaciones, para poder tener mis hijos en una buena escuela. Es importante que el empleado sepa que aunque trabaja bien fuerte, la recompensa de beneficios también, no solamente económicos, está ahí. Sí. Más entonces lo que combinaste, que era como esta colaboración con el país. O sea, y eso es como una fórmula que hay que estar todo el tiempo ajustando para que se dé el balance perfecto de seguridad de empleo, reconocimiento, orgullo por lo que hago, para lograr que sea entonces un equipo que siga, que crea y que ayude a lograr esa visión. Ahora hablando de las distintas etapas, ¿ha habido un momento en el que has dicho qué yo hago aquí? ¿Qué locura hice? En varias de las áreas, no solamente en el gobierno, pero también cuando me mudé a dirigir la oficina aquí en Puerto Rico, que yo vivía en West Palm Beach, Florida, la compañía se llama Kimley Horn, y yo vivía en West Palm Beach, allá estuve 8 años y estaba tranquila, feliz, contenta. Sí, pues West Palm Beach es casi como un lugar de retiro. Hermoso, y allá mi nena había nacido, tenía 3 añitos cuando nos mudamos, nos encantaba. Y tranquilos, estábamos siendo muy exitosos, mi esposo y yo. La gente decía, pero tú estás loca, ¿para qué tú vas para Puerto Rico? Si eso, la gente se está yendo, ¿y por qué tú vas para allá? Yo
como te dije, si todos nos vamos, ¿quién va a ayudar a nuestra isla? Y decidimos, mi esposo y yo, invertir y apostar en Puerto Rico y regresar a nuestra isla. Pero sí, cuando las cosas no estaban fáciles y todas las propuestas decían que no, y nosotros somos consultores, ¿no? Si no tienes proyectos, pues, ahí se quedó. ¿qué estás haciendo? No tienes trabajo. Sí. Y cuando había más no que sí, pues yo decía, ¿pero qué yo hice? Yo sacrifiqué una práctica de aviación cómoda en Florida. Estable. Con una casa que yo tenía maravillosa, con una vida bien tranquila, a ver aquí, a ver si esto funciona. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué yo hice? Tomó 2, 3 años en lo que pudimos arrancar, vino el huracán María y pues saben que nuestra isla eso es cambió como arrancando y tú drásticamente y en algún punto la compañía pues me preguntaba, ¿estás segura que te quieres quedar en Puerto Rico con todas estas situaciones? Y yo dije, sí, denos tiempo. Hicimos una inversión en regresar a la isla, estamos comprometidos, no nos vamos. Y gracias a Dios porque las cosas cambiaron y con la persistencia, ¿no? Y esa consistencia de seguir intentando y haciendo lo que sabíamos hacer bien, sí. Pues tuvo fruto. Pero en muchos momentos, yo recuerdo que había una huelga bien terrible donde hubo unas situaciones de vandalismo y las noticias que estaban viendo en Estados Unidos eran tan negativas que la compañía... Ya recuerdo. Que fue una manifestación que hubo en la Milla de Oro. Sí, la compañía decía, pero tú estás segura que todo lo que vemos es negativo, Eileen, ¿estás segura? Yo sí, dame tiempo, pero yo misma decía, ¿qué yo estoy haciendo? Yo me estoy cortando, estoy matando mi carrera. Mi carrera, sí. Y pues miren, ¿sabe qué? Luego de Huracán María, cuando todo cambia por la situación de infraestructura, que llegan estos fondos históricos, que todavía estamos en esa situación, que el rol del ingeniero civil de reconstruir y transformar una sociedad es tan importante, pues todo cambió. Y nosotros entonces estábamos aquí para lo que vinimos, ¿no? A transformar y ayudar a nuestra isla a crecer y mejorar. Y todo cambió. Y luego llegó D-Top y todo sigue cambiando. Y ahora pues ahora después del D-Top regreso a la industria privada porque... A la misma compañía. A la misma compañía, que eso causó un poco de controversia en los periódicos y me estuvo interesante porque yo digo, yo salí de la industria privada porque era una profesional y por eso me contrataron en el D-Top. ¿Qué esperaban que yo hiciera? Que me fuera a vender, no sé, algo, otra cosa. No sé. Reinventarte. Bueno, y tú te reinventas todos los días. Pero yo sí, pero no es como que cambiar de la profesión. Yo amo ser ingeniera. Claro. O sea, por eso. Bueno, y si dejaste puertas abiertas, o sea, hiciste un buen trabajo, el lugar, ¿por qué no volver de donde salí? Yo quería volver a ser ingeniera en la industria privada porque yo sabía que el trabajo en el DITOP, el servicio público, no es eterno. Tú estás en esa posición de poder por un tiempo limitado, que eran 4 años. Yo sabía que eran 4 años. Claro. Y yo decidí que cuando el gobernador ya no iba a ir al próximo término, pues ya mi tiempo en el DITOP iba a completarse el 31 de diciembre del 2024, cuando el señor gobernador terminaba su término. Yo estaba clara desde siempre. Y sabía que tenía que regresar a trabajar en la industria privada. Yo tengo 44 años. Yo no vengo de familia millonaria que tiene ya todo. Yo tenía que volver a trabajar. Y no me quería ir de mi isla. Estuve a punto de irme porque tenía muchas oportunidades. Esa posición del DITOP, y yo me distinguí mucho dentro y fuera de Puerto Rico. Trabajé mucho con los secretarios de transportación de Estados Unidos, hice mucho trabajo con las organizaciones afuera. Pues mi nombre sonaba mucho afuera y me hicieron acercamientos para irme. Wow. Y yo dije, pues fíjate, quizás es el momento de volver a Estados Unidos. Pero decidimos que queríamos que nuestra nena, y ella quiere quedarse, se graduara de aquí de Puerto Rico, de la escuela donde está desde kinder, y no se quería ir, tiene 14 añitos, tiene muchas muy buenas amigas, hija única, y mi esposo y yo dijimos, pues vamos a volver entonces a invertir en quedarnos en Puerto Rico 4 años más, y tuve otras oportunidades también y otras ofertas en la isla que aprecié muchísimo, pero esta compañía Kimley Horn, yo estuve con ellos 15 años, y era como volver a mi casa. Claro. En otro rol, yo tengo unas restricciones con ética de 2 años de no trabajar en áreas donde yo impacté como secretaria del DITOP. Y yo estoy súper clara. Claro. Y yo me preparé para eso. Pero fue bien fuerte cuando salieron las alegaciones de que yo estaba haciendo, volviendo a la compañía. Hablaron de puertas giratorias, cosas así que yo decía, pero ¿qué esperaban? Que yo me desapareciera de mi isla. O sea que haber servido a mi isla y haber sacrificado mi privacidad y muchas otras cosas por servirle a mi isla, era como un castigo. Claro. Y ahí yo decía, no puede ser. Y además tenías que mantenerte en penitencia. Sí, porque no puede ser exitoso ni ganar buen dinero después de haber hecho eso. Sí, pero ¿por qué? Es un castigo. Yo decía, yo no entiendo. Y hablé con mis compañeros del gabinete pasado y decía, pero explíquenme por qué es malo
volver a servir a Puerto Rico, porque yo estoy sirviendo a la isla desde otro lugar. Desde lo privado, claro. Desde el privado, que eso era lo que hacía antes de entrar al DITOP. Y el servicio público es hermoso y es algo que siempre todos debemos hacer en nuestra vida. Servicio público por un tiempo determinado, porque te cambia totalmente la perspectiva en lo que es ser un boricua dedicado a personas que nunca vas a conocer. Yo servía a personas a 3.2 millones de personas que yo no conocía a todo el mundo. Claro, claro. Y lo hacías hasta con la resistencia y la negatividad que rodea la posición. Pero eso no me importaba. Tú mencionaste cómo hacer esto. Pues yo tenía 2 roles o dos vidas. Yo era la secretaria del DITOP, esa era la ingeniera Eileen Vélez, y yo era Eileen en casa, la mamá de Ana y la esposa de Irángel. Y esas 2 personas eran distintas. Y yo lo tuve que hacer así para protegerme mentalmente, porque era tanta negatividad en la posición del DITOP de ser secretaria, aunque yo estuviese haciendo lo correcto para mejorar la agencia, que yo decía, no, yo tengo que separar a estas 2 personas y recordar quién yo soy. Claro. Y por qué yo estoy aquí. Claro. Y mis amigos, esta gente aquí del Colegio de Ingenieros, que siempre estuve con mis colegas, mi familia, mis amigos, la gente que me conocía, decía, tranquila, no leas esas cosas en las redes sociales ni le hagas caso, porque esa no eres tú. Tú estás ahí por tu conocimiento y aunque no lo quieran ver, tú estás ahí por eso. Claro. Tú decidiste hacer eso para ayudar a tu isla. Claro. Pero fue bien difícil. Y aunque obviamente en un cargo público es más evidente, pero realmente cuando se ejerce puestos de liderato es algo que viene en el paquete. Claro. La gente siempre va a hablar de lo ti. Bueno y lo malo. Sí. Exacto, o sea, siempre va a haber alguna queja. Claro, por eso. Pasa en todos lados. Siempre se van a quejar del jefe porque es parte de... Yo hasta cuando yo, mientras fui profesora, yo sabía que iban a hablar mal de la profesora que le daba, ¿verdad?, los trabajos. Pero tú tienes tus valores claros, tu claro, integridad. yo sé que hice bien mi trabajo, Claro. yo sabía que lo estaba haciendo bien. Y bueno, y si había que escuchar algo, porque ojo, a veces hay cosas que hay que escuchar y déjame ver qué está detrás de esto, que yo sí puedo hacer algo con eso y mejorar. Porque ¿verdad?, el ser líder no es ser perfecta, es estar en camino constante, ¿verdad?, de mejora, de crecimiento, y escuchar a la gente, hasta las críticas que a veces pesan, es importante para ese desarrollo. Y es bueno escuchar y leer esas críticas, y mi equipo de trabajo y mi familia se molestaban conmigo cuando yo leía las redes. Pero yo le decía a mi equipo, está bien, pero eso me ayuda a mí a saber cuál es el sentir, porque había personas que te daban insumo válido. Claro. Cosas que yo decía, mira, él tiene razón o ella tiene razón. Es un buen punto. Esto es un buen punto. Y hay unas personas que lo hacían respetuosamente, otras que lo hacían terrible, que eso yo los ignoraba, porque yo dije, no hay manera de ganar aquí, siempre te van a decir algo malo. Sí. Y habían unos bien irrespetuosos. Pero tenían unos comentarios que quizás no eran positivos, pero lo hacían de una manera con respeto y con objetividad. Yo decía, esta persona tiene razón, esto hay que resolverlo. Y me ayuda. Y como líder tienes que estar listo exactamente para que tengas un equipo a favor que te ayude y un equipo en contra, porque eso siempre va a pasar. Lo importante es que uno sepa recibir ese insumo y utilizarlo para seguir mejorando. Exacto. Y que te den el insumo. Porque totalmente. Si no llega, no hay nada que pueda hacer. Yo lo recibo y yo lo promovía. Denme insumo. Hice esto bien, hice esto mal. Esto está funcionando, esto no está funcionando, pues vamos a cambiarlo. No puede ser todo lindo. Si todo el mundo siempre te dice que sí, que todo está perfecto, que lo estás haciendo súper bien, no creces. No. Tengo muchas historias de momentos en liderazgo o en cuando estaba creciendo para ser líder, que recibí insumo negativo que me ayudó a mejorar. Claro. Y eso es importante. Claro. No podemos ponernos a llorar y tú puedes llorar y después y sigue así adelante. Pero no podemos aguantarnos porque tenemos un día donde... Claro, no es dejarse caer. Es llorar. A veces también hay que dejarse caer, pero es por un ratito. Y hay que seguir, levantarse. Para ir cerrando, porque quiero que cierres con unas palabras de consejo a la gente que está liderando, pero quiero aprovecharlo porque en el TikTok dijiste que hubo alguien de la prensa que tú empezando te dijo que eras naive, ingenua. Y quiero como que atarlo porque a mí me pareció, ¿sabes qué? Pudiera ser un insulto, pudiera ser. Pero la verdad es que para ejercer como líder tiene que haber un grado de ingenuidad, porque si lo pensamos todo, más tú como ingeniera, que empiezas a calcular todas las variables y controles, pues te quedas paralizada.
Así que la ingenuidad es como necesaria para eso. Así que con eso te dejo para que tú cuentes la historia y cierres con unas palabras de consejo a esa gente que está liderando. Si el periodista se recuerda, puede ser que lo recuerde y diga, ah, sí, eso fui yo. Fue uno de los primeros periodistas que me entrevistó, que se llamaba Cambio de Mando. El segmento. Eran 20 minutos y yo decía... Googleelo. Sí, googleelo. Busquen YouTube y me va a encontrar. Y saludos al periodista, que somos amigos y nos comunicamos. Pero en ese momento él no me conocía, yo solamente lo había visto, como todo el mundo, en las redes sociales y en la televisión. Y luego del cambio de mando de la entrevista de como 20 minutos, ellos hacen un análisis. Y él dijo, ella se ve ingenua. Dijo, no, ingenua es una mala palabra, no es que ella se ve muy buena. Muy buena. ¿Y eso es malo? Me veía yo me veía, según él, boba, y esta nena no va a poder. Exacto. La van a sacar y no va a poder hacer el trabajo. Pues fíjese, ahí estuve hasta el último día, literalmente hasta las 12 de la noche, haciendo resoluciones porque pues, había habido una situación y hubo que extender los marbetes hasta el 15 de junio del 2025. Pues ahí estuve yo con el equipo legal terminando hasta las 12 de la noche el 31 de diciembre. Wow. Así que trabajé hasta el último día. Wow. Y yo dije, no, yo soy la primera mujer, no voy a ser la última. Pero aquí yo tengo una labor para demostrar que aunque duden de ti, de que te subestimen, de que digan que eres ingenua, que eres una nena muy joven, que tienes la voz bien chillona, mil cosas, te critican por todo. A mí eso no me molestó. Yo dije, está bien, ingenua, ok, no hay problema. Ingenua no. Yo no era una boba ni no sabía que iba a ser difícil. Pero la parte de ingenuidad sí era en que yo pensaba, ¿por qué no lo puedo hacer? Claro que lo voy a hacer. Lo voy a hacer y voy a hacer tremendo trabajo. Obviamente cuando tú llegas y te encuentras la pared... Un poquito peor de lo que pensaba. Anda, espérate, quizás yo era ingenua y pensaba que esto iba a ser más fácil. Claro. Pero si hubiese pensado demasiado y hubiese pensado que arrogancia y decir, esto lo puedo hacer yo con los ojos cerrados. No, yo llegué ahí con la humildad de que yo voy a hacer un buen trabajo, voy a necesitar un equipo de trabajo que me ayude. Y yo no me lo sé todo, así que me voy a rodear de personas que sepan en otros temas más que yo para que puedan contribuir. Y eso no te debe a ti tampoco atacar o amenazar como líder. Claro. Que yo creo que eso es un consejo para todos los que lideramos, gobierno o no gobierno. Gobierno o no gobierno, porque tampoco no me gusta atacar a nadie ni tampoco me gustaba que me atacaran a mí. Pero sí, rodearte de personas que sepan más que tú en un tema o que te puedan ayudar y tú puedas delegar, no te quita tu brillo como líder. Para nada. Y también yo recuerdo que muchos de los que me ayudaron a mí en el proceso son secretarios pasados del DITOP, que hoy en día son parte de mis mentores. Yeah. Yo hacía eventos y cuando yo iba a inaugurar una carretera, me recuerdo que inauguré el DTL en abril del 2021, y yo no había desconstruido el DTL, yo lo estaba inaugurando. Pues ahí se invitó a los pasados secretarios, a los pasados gobernadores. Honor a quien honor merece. Claro, pero eso es inteligencia emocional y eso no es tan fácil. Hay personas que aguantan y no. Este es mi momento, déjame brillar. Este es mi momento y yo quiero brillar. Pero eso opaca también y también dice mucho de la madurez de una persona. Así que yo considero que yo fui accesible, traté de incluir a las personas de una manera justa como me hubiese gustado que me trataran a mí. Así que tuve mucha oportunidad para trabajar con los secretarios pasados, todavía hoy en día son mis amigos y son mis mentores. ¿Y por qué? Porque ellos estuvieron en esa posición. Nadie más sabía lo que yo estaba pasando y lo que yo necesitaba que esas personas que estaban ahí. Ahora, yo no iba a repetir lo mismo que ellos hicieron porque obviamente pues tú tienes tu política pública y unos proyectos emblemáticos y tu visión. Por eso estás ahí. Pero no significaba que lo que ellos hicieron estaba malo. Claro. Y me podían ayudar. Y tampoco descartar todo lo que hicieron. Dentro de lo que hicieron habían cosas que se podía dar continuidad. Claro, y la sabiduría de una persona es que tú tienes unas herramientas y tienes unas oportunidades que te han dado, pues tú continúas eso y en eso construyes. No lo destruyes, te lo pones en cero y reset y empezamos otra vez. Porque eso es el problema de nuestra isla. Hemos tenido un cambia cada 4 años y tenemos un esfuerzo titánico que hace como el que hicimos en los pasados 4 años. Y si empiezas el 2 de enero y le das reset al botón como y si nada hubiera tiras pasado todo y empiezas otra vez, en lo que tú vuelves de nuevo a coger el piso y a volver pasa un año y no hiciste nada. Así mismo. Así que yo creo que esa parte, yo respeto mucho al señor gobernador porque siempre nos dijo que le diéramos continuidad a lo que estaba, que le agilizáramos lo que estaba listo, trabajáramos con todo el mundo, porque eso fue otra cosa. Yo era ingeniera y son como los doctores, nosotros trabajamos con todo el mundo. Esa cuestión de que trabajas con uno y con otros no, y un poquito para aquí, un poquito para allá, no, era por prioridad y por necesidad.
Y eso yo lo respeté mucho porque si no, yo no hubiese trabajado bien con el señor Claro. gobernador y él fue bien justo. O sea, Claro. eso hay que admirarlo y agradecérselo y reconocerlo. Así que yo creo que para nosotros tener una isla, un país donde haya continuidad y no empecemos desde cero cada vez que tengamos un cambio de gobierno, tiene que haber un nivel de continuidad y de humildad y de inteligencia emocional para poder todos entonces Totalmente. ayudarnos. Totalmente. Yo solicité ayuda y recibí ayuda de los Claro. pasados secretarios y de otras agencias. Éramos un grupo unido. Sí, sí, sí. Y éramos un grupo que sabíamos que no lo sabíamos todo y eso no estaba malo. Claro. Yo no dejé de ser la secretaria del No. DITO por no saberlo todo. Claro. Es más importante que usted como líder reconozca sus fuertes, a su fortaleza y sus debilidades. Claro. Y usted se complemente con personas a su alrededor que le ayuden a cumplir esa misión. Y mira, yo reconozco y también tengo que decirlo, tuvimos mucho éxito en muchas situaciones y en muchas de los programas que se implementaron por esa disponibilidad y esa accesibilidad de trabajar en equipo Claro. y de solicitar ayuda. Así mismo. Yo me recuerdas, hubo un momento que yo dirigí un departamento en la UPI y la persona que yo reemplacé, la UPI, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Yo soy de Mayagüez, UPR, colegio. Yo soy colegial Sangre también. verde. Y creo que coincidimos en la época, ya cuando termine la entrevista hablamos a ver. Chequeamos a ver. Porque en la Golden Key yo estuve, pero bueno, vamos sí, a yo ver. también. Sí. Así que tengo sangre verde y sangre roja. Está bien. Soy perro con plumas. Orgullosamente un perro con plumas. Tarzán y Jerezana. y Es Jerezana. Juana, soy Juana, porque en Mayagüez tenemos las Juanas, Yes, que es ¿verdad? Está Tarzán y está Juana, así que, Exactamente. y Jerezana. Pues ya en la UPI, recuerdo que yo entré a dirigir este departamento y la persona que estaba antes que yo llevaba más de 20 años trabajando y se retiró. Yo lo primero que hice fue sentarme con él. Yo quiero saber Claro. qué fue lo que se hizo, qué se está haciendo. Una buena transición. Yo comencé a leer documentos, informes de todo lo que había pasado. Me senté con el equipo de trabajo. O sea, porque yo no vengo aquí y yo lo voy a cambiar. Y esto, ojo, estás en la industria pública o estás privado, en el sector privado. O sea, llegas nuevo a un grupo, al que sea, llegas nueva, ¿verdad? A una compañía. No llegues a tratar de cambiarlo todo e implementar todos los cambios de la nada. Conoce, comprende, entiende bien primero. Si eres líder que además eres de otro país y estás llegando a un país que no es el tuyo, te toca además aprender la cultura del país. Así que lo primero, yo diría a veces 3, 6 meses, es entender, comprender, conocer y entonces ver ahí, claro que hay que hacer cambios, claro que hay que fomentar que las cosas mejoren, pero es desde lo que ya existe con la gente y que no se vea como ahora llegué yo, déjame arreglar esto porque ustedes no saben lo que estaba hacer. haciendo. Eso es el peor mensaje y la peor manera, es la mejor manera de tirarte a todo el mundo en contra y que el equipo de trabajo no va a trabajar contigo. Así tú seas el mejor De no líder. liderar, es que no va a liderar, se va a quedar gerenciando. Pero qué bueno que Muy mencionaste particular. eso, porque yo creo que el insumo de las personas que llevan ahí, y las agencias pasa mucho, personas que llevan 20, 30 años en una agencia, personas que están ahí de otras administraciones, que tú llegas y esa memoria histórica es necesaria. Claro. Y yo lo sabía. Así que sí, al principio cuando tú llegas no haces los cambios drásticos de se acabó y desde cero, pero entonces ¿dónde está la continuidad? Eso es importante para tú poder también conocer tu agencia. Y yo llegué a una agencia que la conocía como consultora, pero yo nunca había trabajado como empleada de gobierno estatal. Yo era nueva en el DITO. Yo llegué nueva. Es como llegar a un país nuevo. Claro. Pues yo entré en el modo de colaboración. Antes de yo entrar el 2 de enero del 2021, yo me reuní con todos los directores de agencia del DITO. Mira Con para el allá. pasado secretario estuve horas. Yo tenía su número de celular. Claro. Él y yo nos hicimos una reunión de transición. El equipo del DITO me presentaron a todos los directores de las diferentes áreas. Yo fui y visité y todavía no era la secretaria. Esto fue en el tiempo de transición Claro, del claro. 2020. Claro. Todavía estábamos como que en semipandemia. Y recuerdo, hasta el terminal de Ceiba, que querían hacer unos proyectos. Me dijeron, secretaria, usted es experta en pavimento, en una situación aquí, vaya con nosotros. Y yo, pues claro, ya yo iba a ser la secretaria en 2 o 3 semanas. Claro. Y lo hice. Y yo me sentí, cuando yo llegué el 2 de enero a la agencia, que por lo menos yo conocía un poco más Sí, de la sí, agencia. sí, sí, Tenía sí. mucho más que aprender. No era solo lo que habías escuchado en la prensa o solo lo que habías vivido como ciudadana que usa el servicio. Claro, y le di Ya habías le di la empezado. importancia y le validé a todas esas personas que estaban ahí antes que yo,
que su insumo y su experiencia eran importantes. Así mismo. Porque ¿por qué yo tenía que llegar ahí a ¿cómo es que decían? A arrancar cabeza. Sí. Y a cambiarlo todo sin ni tan Claro. siquiera sentarme a Claro. escuchar. Claro. No, ese no es mi estilo. Nunca fue Sí, mi sí. estilo y yo no creo que eso es exitoso para nadie. Así que mira, todo el mundo tiene su política pública y eso hay que respetarlo. Claro. Hay que darle espacio a los nuevos líderes, a que ellos también establezcan su política pública y sus planes. Lo único que yo digo es, eso se puede hacer mientras tú también le das continuidad a lo que ya estaba pasando, Correcto. porque no es que le estés dando el brillo al anterior, es que la isla por lo el país, necesita. claro. Mientras ellos sean exitosos, mientras la nueva administración sea exitosa, todos somos exitosos porque todos vivimos en Puerto Rico. Así Así usted mismo. sea del partido que usted sea, de la afiliación que usted sea, del grupo que usted sea. O de ninguna, como O de tú. ninguna, como era yo. Todos vivimos en el mismo lugar. Claro. Y si les va mal, a nosotros nos va mal. Así que no le desee mal. No le desee mal a nadie que está sentado ahí en una posición de gobierno, sea de acuerdo o no, porque todos vivimos aquí. Así Que yo no estoy ya en el gobierno y con mucho orgullo lo hice y fue una gran responsabilidad y nunca me voy a arrepentir. Pero obviamente pues ya cumplí mi Claro, mi misión término, cumplida, misión cumplida, gracias a Dios, seguimos hacia adelante. bueno. Ya está, ya esa parte de mi vida pasó, pero yo le puedo servir a Puerto Rico desde otros lugares. Claro. Y así lo voy a hacer. Si alguien desea contactarte para alguno de los proyectos STEM, por ejemplo, para niñas, ¿verdad? O incluso la compañía, ¿cómo te pueden conseguir? Pues mira, yo estoy en LinkedIn, Eileen Vélez Vega, estoy en LinkedIn, la compañía Kimley Horn está en Guaynabo, en Metro Office Park, ahí nos pueden contactar, y ahí voy a estar, ¿verdad? No te digo voy a estar 4 años, esa es mi carrera, esa es mi vida, pero ahí estoy en Guaynabo, Metro Office Park, en Kimley Horn, muy orgullosa de haber regresado con ellos. Si alguien quiere buscarme por las redes sociales, normalmente lo que utilizo es LinkedIn, porque pues yo cerré todas mis cuentas sociales cuando empecé en Dito. ¿Por qué habrá sido? Pues proteger mi privacidad, pero también la privacidad de mi Claro, familia. claro. Porque en el DITO, mi familia fue secretaria del DITO conmigo también, porque Claro. la experiencia fue familiar. Claro. Pero proteger esa privacidad y controlar, tener un control sobre algo, ¿no? Porque pierdes un poco el control de tu privacidad, pero hay que proteger la gente que uno ama. Y ellos no eran la figura pública, era yo. Claro. Así Así que por LinkedIn. LinkedIn, Eileen Vélez Vega, sí. Vélez Y Vega. entonces, obviamente, en Kimley Horn, ahí estamos en Guaynabo. El número de la oficina es público, ¿no? 787-782-5050. Tengo equipo de trabajo maravilloso que estamos trabajando en todo Puerto Rico, en el Caribe. Estamos sirviéndole al mundo desde Puerto Rico. Excelente. Así que ahí estoy, a la orden siempre. Qué bueno. Y aquí estar en nuestra isla hasta que papá Dios diga. Qué bueno, pues bien, de verdad, bien agradecida por tu a ti. tiempo. Nos por conocimos haber hace un par de meses. Exacto, en un evento. en un almuerzo. Esto es lo mejor, que uno nunca sabe. Y mira, nos conocimos y no hablamos de esto aquel día. Ajá, pero ajá. surgió lo más lindo, así que Exacto. un honor conocerte y gracias por todo lo que tú también Muy haces. agradecida. Y qué bueno que pudiste estar. Así que escucharon por qué liderar según Eileen. Espero que hayan tomado ahí muchas notas y ojalá que vuelvan a ver el episodio 1000 veces, le den para atrás y para adelante, compártalo. Acuérdense que está en YouTube, está en todas las plataformas de podcast. Suscríbase e invite a otras personas a que se inscriban, que esta temporada es por qué liderar. Así que eso es muy importante. En el país hay mucha gente liderando, estamos haciendo la diferencia, que usted también sea clave en esa diferencia. Gracias por continuar aquí, vinculando, potenciando con la doctora Joyce. Será hasta la próxima. Ay, gracias. ¡Yay! Recuerda que la información Súper. compartida Esto no estaba reemplaza vibrando. la asesoría profesional de personas expertas en psicología industrial organizacional, recursos humanos, contabilidad, derecho o cualquier profesión relacionada con la salud.